Buenas tardes, mi nombre es Brian Andrés Herrera Escobar, soy estudiante de segundo semestre de la UNAD, de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, UNAD. El día de hoy les vengo a explicar la tarea 5 de bioquímica vegetal, tema experimentos y consultas. Abordaremos diferentes temas. Primer tema, procedimiento de pH, preparación del indicador natural con repollo morado. Segundo tema, carbohidratos. Tercer tema, procedimiento de reacciones de coloración y coagulación por calor del huevo. Y por último, hablaremos sobre la identificación de los lípidos mediante la saporificación y los reactivos de Sudán 3. Comenzamos con escala de pH, indica los valores ácidos, neutros y básicos. Bueno, el pH se clasifica en ácido, neutro y básico o alcalinos. Bueno, el ácido va de 0 hasta 6.9, neutro 7 y de 7.1 a 14 es base o alcalino. Preparación del indicador de repollo. Bueno, para la preparación del indicador de repollo, primero corté finamente media hoja de repollo morado, coloqué en trocitos y con ayuda de una jeringa agregué 50 mililitros de agua, puse a hervir, después de eso dejé enfriar a una temperatura ambiente y finalmente lo filtré y así me dio el indicador de repollo que nos va a servir para detectar el pH. Seguimos con determinación de pH de diferentes sustancias con indicador de repollo morado. Con la ayuda de una jeringa adicioné en vasos pequeños desechables 5 mililitros de cada sustancia. Al limón, al vinagre, al café, a la leche, a la gaseosa, al agua expuesta al aire 3 días de anticipación, a la leche de magnesia y saliva. Con ayuda de un gotero adicioné goticas de indicador de repollo preparado. Mezclé y observé la coloración de cada una de las mezclas. Bueno, mediante una tabla de datos teniendo como referencia la coloración de las soluciones o la escala de pH, registre los cambios de color producido e identifique si las soluciones son ácidas, básicas o neutras. Bueno, teniendo en cuenta la relación de las anteriores soluciones, esto fue los resultados que me dio. Limón presentó un color fucsia oscuro con un pH de 2 a 3 y es ácida. El vinagre presentó un color fucsia oscuro con un pH de 2 a 3 es ácida. Y el café presentó un color púrpura con un pH de 4.5 a 6.5, ligeramente ácida. La leche presentó un color lila claro con un pH de 6.5, casi neutra, ligeramente ácida. La gaseosa, en mi caso de gaseosa blanca, me dio un color fucsia claro con un pH de 3, es ácida. Agua expuesta al aire, un púrpura oscuro que me dio 7, neutra. Leche de magnesia verde o azul verdoso. Aquí me dio un pH 10 de básica. Saliva púrpura me dio el color 6.5, 7.5 de pH. Es una mezcla neutra ligeramente básica. Indique la importancia del pH del suelo en los procesos biológicos. El pH del suelo es fundamental para el desarrollo de las plantas porque influye en varios procesos como lo son. Primero, disponibilidad de nutrientes. El pH regula qué nutrientes están disponibles para las plantas. Si es muy ácido o muy alcalino, muchos nutrientes se bloquean. Actividad microbiana. Las bacterias buenas trabajan mejor en un pH neutro. 6.5 a 7.5. Crecimiento radicular. Un pH inadecuado puede liberar elementos tóxicos como el aluminio, dañando las raíces e incluso la planta. Absorción de agua y minerales. Si el pH no es correcto, las raíces no absorben bien el agua ni nutrientes, afectando el crecimiento y salud de la misma. ¿Por qué es importante medir el pH en las frutas? Medir el pH ayuda a evaluar la calidad y frescura de las frutas y verduras. Las frescas son ligeramente ácidas. También permite controlar su conservación, ya que el pH dificulta el crecimiento de microorganismos dañinos. Además, el pH influye en el sabor y la textura de los alimentos. En resumen, el pH es clave para asegurar frutas y verduras frescas, seguras y de buen sabor y sobre todo de calidad. ¿Por qué es importante medir el pH? Medir el pH en el del suelo es importante porque, primero, disponibilidad de nutrientes. El pH adecuado permite que los nutrientes sean absorbidos fácilmente. Segundo, toxicidad de elementos. Al medir el pH, un pH muy ácido puede liberar elementos tóxicos como el aluminio. Elección de cultivo. Cada planta tiene un rango de pH ideal para crecer bien. Corrección de suelos. Conociendo el pH, uno se puede aplicar enmiendas para mejorarlo, como el cal agrícola para subirlo y azufre para bajarlo. Segundo tema, carbohidratos, que es un azúcar reductor. Un azúcar reductor puede donar electrones gracias a un grupo aldehído cetona libre. Puede reducir agentes como el reactivo de Benedict o Flendick. Ejemplos de azúcares reductores en monosacáridos tenemos la glucosa, fructosa y galactosa. Disacáridos como la maltosa y lactosa. Están ocupados en el enlace y no pueden reaccionar entre sí. A partir de los siguientes reactivos que se muestran en la tabla, realiza una descripción de cada uno de ellos y qué tipo de carbohidrato presenta, monosacáridos, disacáridos o polisacáridos. Primer reactivo de Molich. Es una prueba general para detectar carbohidratos. Tipo de carbohidrato, tenemos todos los carbohidratos, monosacáridos, disacáridos y polisacáridos.
Reactivo de Benedict. Contiene sulfato cúprico en medio alcalino. Si hay azúcares reductores. Bueno, aquí los carbohidratos identificados son azúcares reductores como monosacáridos y disacáridos, como son la maltosa y lactosa. Reactivo de Van Voet, similar al de Benedict, pero en medio ácido. Se usa para distinguir entre monosacáridos y disacáridos reductores. Los carbohidratos identificados son monosacáridos reductores. Reactivo de Selivanov, diferencia cetosas de aldosas. El tipo de carbohidrato identificado identifica cetosas. Reactivo de Lugol, solución de yodo y yoduro de potasio, se une con almidón, dando un color azul oscuro o negro. Carbohidrato identificado detecta polisacáridos como es el almidón. ¿Qué otras pruebas se pueden emplear en un laboratorio para identificar carbohidratos en una muestra? Aparte de las anteriores, esta se puede identificar. Prueba de Tromer. Detecta monosacáridos reductores como glucosa. Prueba de Flendrick, similar al Tromer. Usa dos soluciones, Flendrick 1 y Flendrick 2. Un azúcar reductor genera un precipitado rojo. Prueba de Benedict modificada identifica azúcares reductores con mayor sensibilidad. Por último, hidrolización del almidón. Rompe el almidón en glucosa usando ácido o enzimas. Luego la glucosa se detecta con otras pruebas. Seguimos, ¿qué importancia tienen los carbohidratos en las células de las plantas? Los carbohidratos son esenciales en las plantas porque, primero, energía. La glucosa produce ATP vital para las funciones celulares. Estructura. La celulosa forma las paredes celulares y da soporte a la planta a la vez que es rigidez y la mantiene estable. Almacenamiento. El almidón y la sacarosa guardan energía para momentos de necesidad. Aquí pues podemos hablar, por ejemplo, en la noche cuando la planta no puede realizar fotosíntesis. Metabolismo interviene en la producción de moléculas necesarias para el desarrollo. Tercer tema, proteínas, reacciones de coloración. Mediante una tabla describa brevemente los reactivos que se utilizan para los tipos de reacciones y qué tipo de aminoácido identifica. Bueno, el primer aminoácido, prueba de Biuret. Se utiliza hidróxido de sodio y sulfato de cobre, dando un color violeta, en presencia de enlaces pépticos. Identifica proteína y enlaces pépticos. Prueba santoproteica. Identifica aminoácidos aromáticos como la tirosina, triptófano y fenilalanina. Prueba de Millón. Esta prueba identifica tirosina ya que reacciona con su grupo fenol. Bueno, ahora seguimos. Reacción de coagulación por calor clara de huevo. En una lata de atún vacía y limpia un recipiente de aluminio, en el caso utilice una lata de sardina, calenté a ebullición 3 milímetros de clara de huevo albumina. Describa los resultados. Bueno, según mi experiencia, estos fueron los resultados. Logré observar un cambio de color y consistencia. La clara de huevo, que al inicio es translúcida y líquida, se vuelve blanca y opaca y adquiere una textura sólida gelatinosa, que nos quiere decir que una textura más dura. También observé la desnaturalización de proteínas. Este cambio ocurre porque las proteínas de la albumina se desnaturalizan por efecto del calor. Las cadenas de las proteínas se despliegan y luego se reorganizan formando una red más densa y sólida. Reacción de coagulación alcohólica. En una lata de atún limpia agrego 1 mililitro de clara de huevo albumina y 2 mililitros de alcohol etílico. Los resultados que logré observar son, primero, desnaturalización por alcohol. Al igual que con el calor, lo anterior dicho, el alcohol etílico desnaturaliza las proteínas. El alcohol rompe las interacciones que conservan la forma espacial de la albumina, haciendo que las proteínas se desblomen y se agrupen de forma precipitado. Este es otro ejemplo de desnaturalización de proteínas, pero esta vez el alcohol lo reemplazamos por el calor. Describa de qué manera se utiliza la prueba de Heller para identificar la propiedad química de precipitación de las proteínas. La prueba de Heller es un método sencillo y rápido que se utiliza para detectar la presencia de proteínas en una solución. ¿Qué quiere decir esto? Que se basa en la propiedad de precipitación de las proteínas en contacto con ácido cítrico concentrado, en su forma química HNO3. Bueno, voy a explicar el procedimiento. Se añade lentamente ácido cítrico a una muestra líquida. Si hay proteínas, se forma un precipitado blanco en la zona de contacto. Debido a la desnaturalización y agregación de proteínas. En resumen, se podría decir, desde mi punto de vista, la prueba de Heller permite una detención preliminar de proteínas de forma fácil, segura y económica. ¿Cómo se manifiesta la desnaturalización de la clara de huevo? Bueno, yo observé primero cambio de textura. La clara pasa de ser líquida y transparente a una consistencia más sólida y opaca. Cambio en el color. La clara, que es transparente cuando está cruda, se vuelve blanca y opaca al cocinarla. Pérdida de solubilidad. Las proteínas desnaturalizadas de la clara forman una red insoluble que atrapa agua, por así decirlo, o sea, oxígeno, lo que contribuye a la transformación de la clara en una gel firme. Una proteína coagulada podría dar la reacción de Biuret. Según mi opinión, sí, una proteína coagulada podría dar la reacción de Biuret. ¿Por qué ocurre esto?
ya que la reacción de Biret es una prueba química que se utiliza para detectar la presencia de enlaces péptidos en las proteínas. La prueba incluye el uso de una solución de hidróxido de sodio y una pequeña cantidad de sulfato de cobre, que forma un complejo clorhídrico entre los enlaces pépticos de la mezcla. ¿Cómo podemos saber que una sustancia desconocida es una proteína? Bueno, para eso existen varias pruebas, las cuales son, primero, Biret, cambia a color a violeta si hay enlaces pépticos, indica si hay una proteína. Análisis de aminoácidos, detecta aminoácidos, sugiere presencia de proteínas. Espectroscopia, identifica grupos de amida típicos de proteínas. Electroforesis en gel, compara tamaño y carga, comportamiento de proteínas. Y finalmente tenemos la actividad microbiana, que mide las funciones como acción enzimática, confirma si es proteína o no. Por último, procedimiento, lípidos. Consulta el procedimiento en el laboratorio para identificar los lípidos mediante la saporificación y reactivo de Sudan 3. Bueno, primero tenemos la prueba de saporificación. La saporificación consiste en una reacción química entre los lípidos, especialmente triglicéricos, y una base fuerte como el hidróxido de sodio. Durante este proceso, los triglicéridos se rompen y forman dos productos principales, glicerol y sales de ácidos grasos. Lo que comúnmente conocemos en nuestro medio como el jabón. En el laboratorio se mezcla la muestra de grasa o aceite con dióxido de sodio y se calientan de manera controlada sin hervir. La formación de una mezcla espeso jabonosa confirma si los lípidos estaban presentes en la muestra. Además, si al agitar la mezcla en forma de agua se forma emulsión, apariencia lechosa, se refuerza la evidencia que hubo saporificación exitosa. Interpretación. La formación de jabón indica que había grasas o aceites. La saporificación de emulsión demuestra la capacidad de jabón para dispersar grasas en agua. Ahora seguimos con la prueba de reactivo de Sudán. El Sudán 3 es un colorante rojo que tiene alta afinidad por los lípidos, ya que es lipofílico, se disuelve en grasas, pero no en agua, quiere decir. Para esta prueba se coloca una pequeña cantidad de muestras sobre un portaobjetos y se agrega el reactivo de Sudán 3. Luego se cubre con un portaobjetos y se observa el microscopio. Si la muestra contiene lípidos, se tiñen de un color rojo anaranjado brillante, haciéndolos fáciles de identificar. Si no hay lípidos, no se observa un cambio de color significativo. Bueno, la interpretación es color rojo anaranjado en zonas específicas indica que los lípidos están presentes en dicha muestra. Pero al contrario, ausencia de color o color débil sugiere baja o nula presencia de grasas. Muchas gracias, espero que haya sido de su agrado.